Hay un nombre en el Génesis, capítulo 14, que aparece sin aviso, sin explicación y sin contexto. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Él surge en el preciso momento en que Abraham regresa de una batalla, bendice al patriarca, recibe el diezmo de su parte y desaparece de la narrativa. 2 líneas, ninguna genealogía, sin padre, sin madre, ningún registro de nacimiento o muerte. En una cultura donde la genealogía lo es todo, donde cada hijo de cada tribu es contado y registrado, este hombre no tiene origen. La cuestión no es si esto es extraño, es por qué un texto tan obsesivamente preciso con los linajes eligió dejar este vacío. Y por qué, siglos después, otros textos volverían a él, intentando llenar este hueco con interpretaciones que van desde una figura angelical hasta el sobreviviente de un linaje prohibido. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué este encuentro de 2 minutos en el desierto se conecta con la orden de Melquisedec mencionada en los Salmos, con manuscritos del Mar Muerto que lo describen como un juez celestial y con una hipótesis que nunca fue totalmente descartada, la de que él no era exactamente humano. Si buscas investigaciones así, donde seguimos la cadena de evidencias sin vender teorías como hechos, sin transformar el misterio en entretenimiento vacío, considera suscribirte. Hacemos esto cada semana. Textos antiguos, arqueología, interpretaciones rivales, todo sin rodeos. Hoy sabrás 3 cosas. Primero, ¿quién era Melquisedec según lo que el texto realmente permite afirmar y lo que deja abierto? Segundo, ¿por qué las tradiciones judías y cristianas antiguas lo trataron como algo más que un sacerdote común, incluyendo la posibilidad de que perteneciera a un linaje prediluviano? Tercero, lo que la arqueología y la lingüística dicen sobre Salem, sobre el título que ostenta y sobre el tipo de autoridad que haría que Abraham, el hombre que acababa de derrotar a 4 reyes con 318 hombres, se detuviera y pagara el diezmo. 3 preguntas guiarán esto. ¿Qué hace a alguien sacerdote del Dios Altísimo antes de Moisés, antes del Sinaí, antes de cualquier código sacerdotal registrado? ¿Por qué la carta a los Hebreos, escrita 1500 años después, utiliza a Melquisedec como argumento central para redefinir el sacerdocio? ¿Y qué significa no tener genealogía en un sistema donde la genealogía es poder, memoria y legitimidad? Comencemos por el texto. Génesis 14. Abraham acaba de rescatar a Lot, su sobrino, después de que 5 reyes invadieran Sodoma y se lo llevaran a él y a su familia como botín. Abraham reunió a sus hombres entrenados, 318, persiguió a los invasores hasta Damasco y lo recuperó todo. Es una operación militar exitosa, rápida, letal. Él regresa. Y entonces, versículo 18. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Fin. 4 líneas. Ninguna introducción. Ningún, y este era descendiente de... Ningún gobernaba desde hacía tantos años. Nada. El texto actúa como si el lector ya supiera quién es Melquisedec. Pero no hay registro anterior. ¿Es esto deliberado o un vacío? Si es deliberado, ¿por qué? La primera cosa extraña es el título. Sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo, Cohen le el Elión. El Elión es el nombre usado para Dios antes de la revelación del nombre Get-H-H-W-H a Moisés. Es un nombre antiguo compartido con tradiciones cananeas. El Dios Altísimo aparece en textos ugaríticos, en inscripciones fenicias. No es exclusivo de Israel. Entonces, Melquisedec es sacerdote de una religión premosaica, preabrahámica, que de alguna forma reconoce al mismo Dios al que Abraham sirve. ¿Cómo es esto posible? Si Abraham es el primer monoteísta, el primero en romper con los ídolos, ¿cómo existe un sacerdote legítimo antes de él? La respuesta tradicional es que Melquisedec era un sacerdote de la religión verdadera preservada desde Noé, desde Set, desde Adán, un linaje paralelo. Pero esto plantea otra cuestión. ¿Por qué ese linaje no fue registrado? ¿Por qué no hay genealogía? Hebreos capítulo 7 responde a esto de una manera que complica más de lo que resuelve. El autor dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. A semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente. Esto no es una descripción biográfica, es una descripción teológica. El texto está diciendo que Melquisedec funciona como un tipo, como una sombra, como un patrón de algo eterno. Pero aquí está la tensión. Si es solo un tipo literario, ¿por qué Abraham, que es histórico, real, concreto, interactúa con él como si fuera una persona física? Pan y vino, diezmo, bendición.
Estas son transacciones reales. No le pagas el diezmo a una metáfora. No recibes pan de un símbolo. Salem, la ciudad. El Génesis no explica dónde queda. La tradición más antigua dice que es Jerusalén. Salem es la forma abreviada de Jerusalayim. El Salmo 76 lo confirma. En Salem está su tabernáculo. En Sión, su morada. Jerusalén. Pero hay un problema. En el tiempo de Abraham, Jerusalén era una ciudad jebusea, ocupada por cananeos. No sería conquistada por Israel hasta David, 1000 años después. Entonces Melquisedec era un rey cananeo. Y si era cananeo, ¿cómo era sacerdote del Dios de Abraham? A menos que no fuera cananeo, a menos que fuera el remanente de algo anterior. Los manuscritos de Qumrán, los textos del Mar Muerto, incluyen un documento llamado On Seiko Melquisedec. Este texto, fechado en el primer siglo antes de Cristo, describe a Melquisedec como una figura celestial, un Elohim, alguien que preside sobre los ángeles, que ejecuta juicio sobre Belial y los espíritus de su lote. No es un humano común. Se le describe como un comandante angelical, alguien que existe fuera del tiempo lineal. Esto no es Biblia canónica, pero es evidencia de lo que las comunidades judías antiguas creían sobre él, y no lo inventaron de la nada. Estaban intentando explicar el mismo vacío que nos inquieta. ¿Cómo alguien aparece sin genealogía en un texto donde la genealogía es la estructura misma? Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, menciona a Melquisedec en las antigüedades judías. Dice que Melquisedec era sacerdote de Dios, el primero en construir un templo en Jerusalén, y que su nombre significa Rey Justo. Josefo no cuestiona su historicidad, lo trata como un hecho. Pero Josefo tampoco ofrece una genealogía. Repite el vacío. Y añade un detalle. Melquisedec recibió a Abraham como huésped. La hospitalidad en el mundo antiguo no es un gesto casual, es un pacto, es el reconocimiento de igualdad o de jerarquía. Y Abraham no era cualquiera. Acababa de derrotar a una coalición de reyes, tenía un ejército privado, tenía riqueza y poder. Aún así, acepta la bendición de Melquisedec y paga el diezmo. El diezmo es un tributo, es el reconocimiento de una autoridad superior. El Levítico establece que el diezmo va para los levitas, porque ellos son los sacerdotes. Pero Melquisedec no es levita. Leví aún no ha nacido. Abraham aún no tiene hijos. Entonces el diezmo no se basa en la ley mosaica, se basa en otra cosa, en el reconocimiento espontáneo de algo. ¿De qué? La carta a los Hebreos argumenta que Melquisedec es superior a Abraham porque Abraham le pagó el diezmo. Y si Abraham es superior a Leví, porque Leví estaba en los lomos de Abraham, entonces Melquisedec es superior a todo el orden levítico. Es un argumento rabínico clásico. Pero solo funciona si Melquisedec es real, si es una metáfora. El argumento se desmorona. Miremos el nombre. Melquisedec. En hebreo, Malki Tzedek. Malki significa rey. Tzedek significa justicia o rectitud, rey de la justicia. Pero Tzedek también es el nombre de una divinidad cananea, Sedek, dios de la justicia, asociado al planeta Júpiter en algunas tradiciones. Entonces, Melquisedec podría ser un título teofórico. Rey de Sedek, rey sacerdote de un culto antiguo. Esto explicaría por qué gobierna Salem y aún así es aceptado por Abraham, pero no explicaría la ausencia de genealogía, a menos que el nombre sea más antiguo que los registros, a menos que sea el sobreviviente de una era anterior. Las tradiciones judías rabínicas, registradas en el Midrash y en el Talmud, tienen teorías. Algunos rabinos dicen que Melquisedec era Sem, hijo de Noé. Sem vivió 600 años, habría vivido hasta la época de Abraham. Él sería el depositario de la tradición prediluviana, el sacerdote del linaje correcto. Esto resolvería la cuestión de la legitimidad, pero crearía otra. ¿Por qué el texto no lo dice? ¿Por qué ocultar que es Sem, a menos que no lo sea? A menos que la identificación con Sem sea un intento posterior de normalizar algo que no es normal. Otra tradición dice que Melquisedec perdió el sacerdocio porque bendijo a Abraham antes de bendecir a Dios. Dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Y después, bendito sea el Dios Altísimo. Colocó lo humano antes que a Dios, y por eso el sacerdocio pasó de su orden a la orden de Leví. Esto es Midrash, es interpretación, pero revela una tensión real. Melquisedec tenía una autoridad que fue transferida, su linaje fue interrumpido. Algo sucedió. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo del segundo siglo antes de Cristo, dice que en el año en que Abraham derrotó a los reyes, Melquisedec fue designado sacerdote en el monte Sión. ¿Designado por quién? El texto no lo dice, pero la palabra usada es interesante. No dice que nació sacerdote, dice que fue designado.
como si alguien, alguna autoridad, lo hubiera colocado allí. Esto se conecta con otra línea. Salmo 110. El Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Este salmo se atribuye a David. David está hablando sobre un rey futuro, un Mesías, y usa a Melquisedec como modelo. No a Aarón, no a Leví, a Melquisedec. ¿Por qué? Porque el orden de Melquisedec es anterior a la ley. Es un sacerdocio por derecho intrínseco, no por herencia familiar. Es un sacerdocio eterno, no temporal. El orden levítico muere, los sacerdotes mueren, los hijos asumen. Pero el orden de Melquisedec no tiene sucesión porque no tiene genealogía, es perpetuo. Y esto plantea una posibilidad perturbadora. Si Melquisedec es el modelo del sacerdocio eterno, ¿necesita él mismo ser eterno? ¿O al menos transgeneracional? Algo que atraviesa las eras sin envejecer, sin morir, sin reproducirse. Los textos gnósticos de los primeros siglos cristianos van más allá. Describen a Melquisedec como una emanación divina, como el Logos, como un intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos textos coptos dicen que era virgen, nacido sin semilla humana. Otros dicen que era el Hijo de Dios manifestado antes de Cristo. Esto es una herejía para la ortodoxia, pero es evidencia de lo que la gente antigua intentaba explicar. Y lo intentaban explicar porque el texto canónico dejó un agujero. Ahora, la conexión con los Nefilim. Esta no es obvia, hay que unir las piezas. El Génesis 6 describe a los Nefilim como hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Eran los valientes, los hombres de renombre de la antigüedad. Existían antes del diluvio. Después del diluvio, el texto dice que aún había Nefilim, especialmente entre los cananeos, Anak, Og, los refaitas, gigantes, reyes, guerreros. Pero Nefilim no significa necesariamente gigante. La raíz nafal significa caer, son los caídos, o los que hacen caer, son híbridos. Y el texto deja claro que no todos eran malos. Eran poderosos, eran influyentes. Algunos eran reyes. Melquisedec es rey, gobierna una ciudad. Es sacerdote de Dios, no de ídolos. Es justo, pero no tiene genealogía. Y la falta de genealogía es una característica de los Nefilim en los textos apócrifos. No encajan en el árbol humano porque no son enteramente humanos. El primer libro de Enoc, un texto judío antiguo, describe a los vigilantes, los ángeles que descendieron, y a sus hijos, los Nefilim. Algunos de estos hijos eran buenos. Algunos enseñaron conocimiento, medicina, astronomía. Otros enseñaron la guerra y la hechicería. No todo era corrupción pura. Había gradaciones. Ahora mira lo que hace Melquisedec. Trae pan y vino. Bendice. Gobierna en paz. Salem significa paz. Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Él no hace la guerra. Abraham hace la guerra. Melquisedec no. Aparece después de la batalla, no durante. No toma las armas, trae comida, ofrece bendición. Este patrón, un rey sacerdote que gobierna en paz, sin guerra, sin violencia, es raro y es sugestivo, porque si fuera un Nefilim, si fuera un híbrido, tendría capacidades más allá de lo humano, tendría longevidad, tendría autoridad innata y habría elegido el lado de Dios, no el de la rebelión. Los documentos de Qumran describen a dos Melquisedec, uno terrestre, uno celestial. El terrestre es el rey sacerdote. El celestial es el comandante angelical que lucha contra Belial al final de los tiempos. Podrían ser el mismo, podrían ser dos aspectos de la misma figura, o podrían ser un intento de reconciliar tradiciones en conflicto. Pero la duplicidad está ahí, y refleja algo en el texto canónico. Melquisedec funciona en dos niveles. Es histórico y es simbólico. Es mortal y es eterno. Es local y es universal. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con un texto que no ofrece genealogía cuando debería, con un sacerdote legítimo antes de la ley que define el sacerdocio, con un rey guerrero que no lucha, con una ciudad que será santa 1000 años después, con un nombre que puede ser un título, puede ser teofórico, puede ser descriptivo, con tradiciones antiguas que lo tratan como un ángel, como el Logos, como un juez celestial, y con un patriarca, Abraham, que reconoce su autoridad sin cuestionarla, sin negociar, sin pedir pruebas. Abraham acababa de vencer a 4 reyes, había demostrado su poder militar, tenía riqueza, tenía la promesa de Dios, no necesitaba validación externa. Aún así, se detiene, acepta la bendición, da el diezmo. ¿Por qué? ¿Qué vio en Melquisedec que nosotros no vemos en el texto? El texto registra la acción, no la motivación, pero la acción es clara y sugiere el reconocimiento de algo superior, no solo en rango, en esencia. La teoría académica convencional trata a Melquisedec como un sacerdote jebuseo que Abraham encontró,
quizás el líder de un culto sincretista que adoraba a El Elyon, una forma antigua de monoteísmo cananeo. Abraham, siendo diplomático, acepta la bendición y paga el tributo para mantener la paz. Jerusalén es estratégica. Vale la pena mantener buenas relaciones. Esto es pragmático. Tiene sentido. Pero no explica por qué los textos posteriores elevan a Melquisedec a un patrón eterno. No explica por qué David, 1000 años después, lo usa como modelo mesiánico. No explica por qué la comunidad de Qumran lo describe como un Elohim. El sincretismo religioso no genera este nivel de reverencia persistente. Otra explicación es que Melquisedec es una figura literaria creada para prefigurar a Cristo. Existe en el texto solo para señalar hacia adelante, sin genealogía porque Cristo no tiene genealogía divina, sin fin porque Cristo es eterno, rey y sacerdote porque Cristo es ambos. Esto funciona teológicamente. Pero no explica por qué Abraham, un personaje histórico, interactúa con una prefiguración, y no explica por qué las tradiciones judías, que no aceptan a Cristo como Mesías, siguen reverenciando a Melquisedec. No lo necesitan como tipo, y sin embargo, lo mantienen, lo expanden, escriben sobre él. Lo que queda es una tensión no resuelta. Un texto canónico que crea un vacío intencional. Tradiciones que intentan llenar el vacío y terminan expandiendo el misterio. Y la posibilidad, no probada, pero no descartada, de que Melquisedec perteneciera a una categoría diferente. Ni humano común, ni ángel puro. Algo intermedio. Algo que explicaría por qué aparece sin origen, por qué gobierna sin sucesor, por qué bendice sin necesitar autoridad delegada. Y si fuera un Nephilim del tipo bueno, un linaje híbrido que eligió servir a Dios en lugar de rebelarse, eso explicaría muchas cosas. Explicaría la longevidad sin registro. Explicaría la autoridad innata. Explicaría por qué Abraham reconoció algo en él. Explicaría por qué textos posteriores lo tratan como eterno. Explicaría por qué su orden está separada del orden levítico. Porque no es un orden humano. Es el orden de algo que está en medio. Esto no es un hecho. Es una posibilidad construida a partir de los vacíos en el texto, de tradiciones interpretativas y de patrones que se repiten. Pero es una posibilidad que merece una investigación seria, porque si es verdad, Melquisedec no es solo un encuentro casual en el desierto, es la evidencia de que había linajes no humanos operando en la historia premosaica, linajes que Dios usó, linajes que sirvieron a un propósito, linajes que fueron borrados del registro genealógico porque no encajaban en el esquema. La orden de Melquisedec aparece en el Salmo 110 una única vez. David está profetizando sobre alguien que será rey y sacerdote al mismo tiempo. Israel nunca tuvo eso. Los reyes venían de Judá, los sacerdotes venían de Leví. Las tribus estaban separadas. Usías, rey de Judá, intentó ofrecer incienso en el templo y fue herido con lepra. La separación era absoluta. Entonces, cuando David dice que el Mesías será sacerdote según la orden de Melquisedec, está rompiendo el sistema. Está diciendo que habrá un sacerdocio fuera de la ley, anterior a la ley, superior a la ley, y está usando a Melquisedec como precedente. Esto significa que David sabía algo sobre Melquisedec que no está en el Génesis 14, o estaba haciendo conexiones que el texto no explicita, o había una tradición oral que llenaba los espacios. El Targum Neofiti, una traducción aramea antigua de la Torá, expande el Génesis 14. Dice que Melquisedec era Sem y que sirvió pan y vino de una comida que había preparado para los sacerdotes. Esto añade detalles que no están en el hebreo. ¿De dónde vinieron? De la tradición oral, de la interpretación, del intento de normalizar lo anómalo. Porque si Melquisedec es Sem, tiene genealogía, es nieto de Noé, es un humano conocido, es explicable. Pero otros Targumim no hacen esa identificación, dejan a Melquisedec suelto, y la tensión continúa. El libro de Jaser, mencionado en la Biblia pero preservado solo en versiones tardías, dice que Adonisedec, rey de Jerusalén que luchó contra Josué, era descendiente de Melquisedec. Esto crearía un linaje, pero Adonisedec era cananeo, era enemigo de Israel, fue muerto por Josué. Entonces, si Melquisedec es su ancestro, Melquisedec era cananeo. ¿Cierra esto la cuestión? No, porque aún no explica por qué Abraham pagó el diezmo al antepasado de un enemigo futuro. A menos que Melquisedec no fuera étnicamente cananeo, sino un gobernante precananeo, alguien que estaba allí antes que ellos, un remanente. Miremos la cronología. Abraham vivió aproximadamente 1900 años antes de Cristo. Jerusalén, ciudad jebusea, fue fundada, según la arqueología, alrededor del 3000 a.C. Así que Jerusalén ya existía desde hacía 1000 años cuando Abraham llegó.
Era una ciudad antigua, un centro de culto, un lugar fortificado. Y Melquisedec era su rey. No era un invasor, no era un nómada. Gobernaba una estructura establecida, así que formaba parte de una élite gobernante preabrahámica. Pero, ¿élite de qué pueblo? Los jebuseos son mencionados en listas cananeas como uno de los 7 pueblos de la tierra. Son descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Pero hay un vacío entre Noé y los jebuseos históricos, un vacío de siglos. Y en ese vacío ocurrieron otras cosas. El Génesis 10 y 11 describen la dispersión post-Babel, torres, gigantes, nefilim postdiluvianos, Anak y sus hijos. Estos grupos dominaron regiones, construyeron ciudades, establecieron reinos, y luego fueron siendo sustituidos o absorbidos por poblaciones humanas normales. Pero algunos permanecieron, algunos se adaptaron, algunos se convirtieron en reyes. Og, rey de Basán, es descrito en el Deuteronomio como el último de los refaítas. Refaíta es otro nombre para Nefilim. Su cama tenía 9 codos de largo, aproximadamente 4 metros. Era un gigante, y era un rey legítimo, con ejército, con territorio, con ciudades fortificadas. No era un monstruo escondido, era un gobernante público. Israel luchó contra él y venció, pero él existía. Y si Og existía en el tiempo de Moisés, otros existieron antes, otros que no eran guerreros, otros que eran sacerdotes. Números 13 describe a los espías que Moisés envió a Canaán. Volvieron diciendo que la tierra estaba llena de gigantes, hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y que se sintieron como langostas comparados con ellos. ¿Es esto una hipérbole del miedo? ¿O una descripción literal? El texto no descarta la literalidad, lo trata como algo real. Y si era real, si había linajes Nefilim gobernando Canaán en el tiempo de Moisés, existían en el tiempo de Abraham, y Melquisedec, gobernando la ciudad más importante de la región, podría ser uno de ellos. Pero aquí está la diferencia. Og luchó contra Israel, Anak luchó contra Israel, eran enemigos. Melquisedec no. Él bendijo a Abraham, sirvió pan y vino, invocó al Dios Altísimo, el mismo Dios al que Abraham servía. Estaba en el lado correcto. Entonces, si era un Nefilim, no era del tipo rebelde, era del tipo que eligió a Dios. Y esto crea una categoría teológica complicada, porque la tradición cristiana y judía generalmente trata a todos los Nefilim como corruptos, como parte del problema que causó el diluvio. Pero el texto permite una lectura más matizada, permite que algunos fueran buenos, permite que algunos sirvieran a Dios. Enoc, libro apócrifo, describe a 200 vigilantes que descendieron y tomaron mujeres humanas. Sus hijos fueron los Nefilim. Estos hijos se volvieron violentos, consumieron recursos, derramaron sangre. Esto causó el diluvio. Pero Enoc también describe ángeles que permanecieron fieles, y describe a algunos humanos, como el propio Enoc y Noé, que fueron preservados porque eran justos. La genealogía del Génesis 5 muestra un linaje puro de Set a Noé, un linaje que no se mezcló. Pero había otros linajes de Caín, linajes mixtos, y algunos de estos pueden haber sobrevivido, no en el diluvio, sino después de él, porque Dios eligió preservar algunas semillas. Hebreos 7 desarrolla un argumento complejo. Dice que Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, y que Leví, que recibe diezmos, pagó el diezmo a través de Abraham, porque Leví estaba en los lomos de Abraham cuando éste encontró a Melquisedec. Por lo tanto, el orden de Melquisedec es superior al orden levítico. Después, el texto dice que Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, no según Aarón. Y esto es necesario, porque Jesús no es de Leví, es de Judá, una tribu que no produce sacerdotes. Así que el autor necesita un precedente de sacerdocio fuera de la ley. Y Melquisedec es ese precedente. Pero para que el argumento funcione, Melquisedec necesita ser mayor que Abraham. Y para ser mayor que Abraham, necesita ser algo más que un humano común. No en sentido metafórico, en sentido real. Porque Abraham es padre de naciones. Abraham recibió la promesa directa de Dios. Abraham vio ángeles, habló con Dios, fue justificado por la fe. No era cualquiera. Entonces, ¿qué hace a Melquisedec mayor? El texto dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Esto no puede ser solo una figura retórica, porque si lo es, el argumento entero se desmorona. La lectura estándar dice que es una figura retórica. El autor está diciendo que el registro de Melquisedec, tal como se presenta en el Génesis, no menciona genealogía. Por lo tanto, literariamente, es eterno. Esto preserva la Biblia como un texto coherente. Evita problemas teológicos, pero también exige que ignores lo que el texto realmente dice.
Porque el texto no dice que el registro no menciona la genealogía. Dice que Melquisedec no tiene genealogía. Hay una diferencia. Y la diferencia importa. Ahora, la conexión entre el pan y el vino y el sacerdocio. Melquisedec trae pan y vino, no un animal para el sacrificio, no una ofrenda de sangre. Pan y vino, símbolos que se usarán después en la ley mosaica, pero que aquí aparecen antes de la ley, símbolos que Jesús usará en la última cena, cuerpo y sangre, pan y vino. La conexión es demasiado fuerte para ser un accidente, y plantea la posibilidad de que Melquisedec estuviera operando en un sacerdocio que no depende del sacrificio animal, un sacerdocio que ofrece vida, no muerte, pan que sustenta, vino que alegra. Esto es diferente de todo el sistema levítico, que se basa en la sangre, en la muerte sustitutiva, en el cordero. Si lees esto como una metáfora, memoria histórica, mezcla de ambas, u otra cosa, ¿qué te convence? Déjalo en los comentarios, porque esta discusión no es sobre quién tiene razón, es sobre qué interpretación sostiene mejor el peso de la evidencia. Vayamos a Qumran, 11Q. Melquisedec es un fragmento. No tenemos el texto completo, pero lo que tenemos es explosivo. El texto describe a Melquisedec como Elohim, palabra hebrea que puede significar Dios, dioses, jueces, ángeles, seres divinos. El contexto determina el significado. Y el contexto aquí sugiere un ser divino, no el Dios supremo. Melquisedec es colocado en paralelo con Miguel, el arcángel. Lidera un ejército celestial, ejecuta juicio sobre Belial, proclama libertad en el año del jubileo. Esto es apocalíptico, es escatología. Pero, ¿en qué se basa? ¿En el Melquisedec del Génesis 14? ¿Cómo se salta de 2 líneas a un comandante angelical? A menos que haya una tradición detrás. Una tradición que no fue escrita en el Génesis porque era conocida, porque era obvia, y que fue siendo olvidada o suprimida y luego recuperada en Qumran. La comunidad de Qumran era sectaria. Se separaron del templo de Jerusalén. Tenían textos propios, interpretaciones propias, calendario propio. Preservaron tradiciones que el mainstream judío abandonó. Y una de esas tradiciones era el Melquisedec celestial. No lo inventaron, lo preservaron. Filón de Alejandría, filósofo judío del primer siglo, escribió sobre Melquisedec. Dijo que Melquisedec era el logos, la razón divina, el intermediario entre Dios y el hombre. Filón estaba influenciado por el platonismo, lo alegorizaba todo, pero aún así necesitaba una base textual. Y la base era el Génesis 14. ¿Y qué ofrece el Génesis 14? Un sacerdote sin genealogía, un rey sin origen. Una figura que bendice a Abraham en nombre de Dios. ¿Es esto suficiente para que Filón construya el Logos? No debería serlo, a menos que haya más detrás. Orígenes, padre de la iglesia del siglo III, discutió sobre Melquisedec. Rechazó la idea de que Melquisedec fuera un ángel o un poder divino. Dijo que era un hombre, un sacerdote justo, un tipo de Cristo, pero Orígenes necesitó argumentar contra una interpretación alternativa, lo que significa que la interpretación alternativa existía, y era lo suficientemente fuerte como para necesitar ser refutada. Esa interpretación decía que Melquisedec era un poder de lo alto, mayor que Cristo, sin nacimiento, sin muerte. Esto es la herejía melquisedequiana, y fue condenada, pero existió. Y existió porque la lectura del texto lo permitía. Epifanio, obispo del siglo IV, escribió sobre la secta de los melquisedequianos. Creían que Melquisedec era una fuerza celestial superior a Cristo. Decían que si Cristo era sacerdote según la orden de Melquisedec, entonces Melquisedec era mayor. Esto fue combatido por la Iglesia, fue declarado herejía. Pero, ¿por qué surgió esta idea? No de la nada. Surgió porque el texto de Hebreos crea tensión. Si Cristo es según la orden de Melquisedec, y si Melquisedec es eterno, ¿quién es mayor? La respuesta ortodoxa es que Melquisedec es el tipo, y Cristo es la realidad. El tipo siempre es menor que la realidad. La sombra es menor que la sustancia. Esto funciona teológicamente, pero exige que trates a Melquisedec como algo no real, como algo literario. Y ahí vuelves al problema. ¿Abraham pagó el diezmo a una sombra? ¿El pan y el vino vinieron de un tipo? ¿La bendición fue pronunciada por una metáfora? Hay otra capa. El nombre Melquisedec aparece en textos ugaríticos, no como una persona, sino como un título. MLKSDK, Rey Justo. Era un título sacerdotal en Canaán. Entonces, el Melquisedec del Génesis puede ser un título, no un nombre propio. Él era el Rey Justo de Salem, quien quiera que fuera. Esto explicaría la falta de un nombre personal, pero no explicaría la falta de genealogía, porque los títulos se heredan,
de padre a hijo, linaje. Y si no hay linaje, ¿cómo hay un título? La arqueología de Jerusalén muestra una ocupación continua desde el periodo calcolítico, aproximadamente 4000 años antes de Cristo, mucho antes de Abraham, mucho antes de los jebuseos. Entonces, ¿quién estaba allí? ¿Quién fundó la ciudad? El texto no lo dice. La arqueología no puede decirlo. La cerámica, los muros, las herramientas no llevan etnia. Pero algo estaba allí, algo lo suficientemente grande como para ser una capital, para tener un rey, para tener un sacerdote. Y aquí está la cuestión. Jerusalén está en una montaña, el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham casi sacrificó a Isaac, el mismo monte donde Salomón construiría el templo, un lugar geográfico específico con un significado teológico masivo. Y Melquisedec era rey de ese lugar antes de cualquiera de los eventos que lo hicieron sagrado, antes de Abraham, antes de David, antes del templo. Él llegó primero, y él ya llamaba al lugar ciudad de paz, Salem, Shalom, paz. Entonces, ¿qué sabía él? ¿Qué veía en ese monte que nadie más veía? ¿Por qué estableció el sacerdocio allí? El texto no responde. Pero si Melquisedec tenía conocimiento prediluviano, si era el remanente de un linaje que conocía la geografía sagrada, él lo sabría. Elegiría ese lugar porque siempre fue sagrado. Porque Dios siempre estuvo allí, antes de la ley, antes de Israel, antes de todo. La tradición islámica tiene su propia versión. El Corán no menciona a Melquisedec directamente, pero el Hadís y el Tafsir lo discuten. Algunos dicen que era un profeta, otros dicen que era un ángel, otros dicen que era Elías. La variación es significativa. Significa que incluso 1500 años después de Hebreos, las tradiciones aún luchaban con quién era él. Volviendo a los Nefilim. Si Melquisedec era un Nefilim bueno, ¿cuál sería la evidencia adicional? Primero, la longevidad. Los Nefilim vivían siglos. Melquisedec no tiene registro de muerte. Esto puede ser solo un vacío textual, o puede ser literal. Segundo, el tamaño. El texto no lo menciona. Pero el texto tampoco menciona el tamaño de Abraham. La ausencia de descripción no es evidencia de ausencia. Tercero, el poder. Melquisedec comanda una ciudad, ejerce autoridad sacerdotal, bendice sin pedir permiso. Es un poder innato, no delegado. Cuarto, el aislamiento genealógico. Los Nefilim no encajan en las tribus humanas. Están aparte. Y Melquisedec está aparte. Quinto, la conexión con Dios sin mediación. Los Nefilim son hijos de seres celestiales. Tienen acceso directo a lo divino, y Melquisedec no necesita tradición, ley o código para ser sacerdote, simplemente lo es. Esto no prueba nada, pero se acumula. Sexto, la desaparición. El texto no dice qué pasó con Melquisedec después. No muere, no pasa el sacerdocio, no tiene un sucesor nombrado, simplemente sale de la narrativa. Como Enoc, que caminó con Dios y no se le vio más. Como Elías, que subió en un torbellino. Figuras que trascienden la mortalidad normal. Melquisedec puede ser otra. El contraargumento es que la ausencia de información no es información. El texto no registra la muerte de mucha gente. No significa que no murieran. Significa que no era relevante para la narrativa. Melquisedec cumplió su función. Bendecir a Abraham, establecer el precedente del sacerdocio premosaico. Después de eso, sale. Función cumplida. No necesita seguimiento. Esta es una lectura minimalista, válida, económica, pero no explica por qué otros textos vuelven a él, no explica por qué David lo usa, no explica por qué Hebreos construye una teología entera sobre él. Entonces, tienes una elección, o Melquisedec es una figura literaria sobrecargada de significado posttextual, o es una figura histórica extraordinaria, cuya extraordinariedad fue minimizada en el texto canónico y luego recuperada en tradiciones alternativas. Ambas son posibles, ambas tienen problemas. La tercera opción es que sea ambas, histórico y extraordinario, real y simbólico, humano y más que humano, un híbrido que sirve a Dios, un Nefilim del tipo bueno, remanente de una era en que el cielo y la tierra estaban más cerca. Y esto, si es verdad, cambia cómo lees la Biblia entera, porque significa que Dios usó linajes mixtos, significa que la santidad no depende de la pureza racial, significa que la justicia puede existir fuera de Israel, antes de Israel. Significa que el reino de Dios es mayor que las genealogías humanas. Esto asusta a la ortodoxia, porque la ortodoxia necesita líneas claras, necesita un dentro y un fuera, necesita elegidos y rechazados, pero el texto no da eso. El texto da a Melquisedec, un rey de fuera que bendice al padre de dentro, un sacerdote sin linaje que legitima al linaje, un extranjero que es más fiel que la familia.
Hay un patrón en los textos antiguos que debe ser reconocido. Cuando una figura importante aparece sin genealogía en una cultura obsesionada con la genealogía, eso no es un error de escriba, es una señal. Melquisedec no es el único. Enoc no tiene una genealogía expandida, solo dice que engendró a Matusalén y caminó con Dios. Elías aparece de la nada, sin padre, sin tribu, sin origen. Juan el Bautista es descrito en términos similares, una voz que clama en el desierto. Estas figuras funcionan como interrupciones, entran en la narrativa desde fuera, no vienen de dentro del sistema, y su autoridad no viene de un linaje, viene de otra fuente. La diferencia es que Enoc y Elías son israelitas, son reconocidos como profetas. Melquisedec, no, él es cananeo, él es de fuera. Y aún así, Abraham lo reconoce. Esto rompe el patrón nacionalista y sugiere que Dios estaba trabajando fuera de Israel antes de que Israel existiera. Esto no debería ser controvertido, pero lo es, porque implica que la elección no es exclusiva. Implica que Dios tiene agentes en lugares inesperados. Job es otro ejemplo. No es israelita, no conoce a Abraham, a Moisés, a ningún patriarca. Vive en Uz, probablemente en Arabia, y conoce a Dios. Tiene sacerdotes propios, un sistema sacrificial propio, y Dios lo llama justo. Dios señala a Job como modelo, así que hay justos fuera de Israel, y siempre los hubo. Melquisedec puede ser otro, pero Job tiene genealogía, sabemos quién es su padre. Melquisedec no. Volviendo al diezmo, Abraham da el diezmo de todo, no el 10%, de todo. El hebreo permite ambas lecturas, pero el contexto sugiere que fue significativo. Y eso es sumisión. No le das parte de tu botín de guerra a alguien menor. Se lo das a un superior, o a un aliado estratégico, o a una autoridad religiosa que reconoces como legítima. ¿Melquisedec era las tres cosas, o solo una de ellas? Si Melquisedec fuera solo diplomacia, Abraham daría un regalo, no un diezmo. Diezmo es un término técnico. Lleva un significado religioso, reconoce un sacerdocio. Así que Abraham estaba diciendo, tú eres un sacerdote verdadero, tu Dios es mi Dios, tu bendición es válida. Esto no es político, es teológico, y aquí está el giro. Abraham podría haberlo rechazado. Rechazó la oferta del rey de Sodoma. Versículo siguiente, en el Génesis 14, el rey de Sodoma ofrece, dame las personas y toma los bienes para ti. Abraham responde, he levantado mi mano al Señor, Dios Altísimo, de que no tomaría ni un hilo, ni una correa de sandalia, nada de lo que es tuyo. Abraham rechaza la riqueza de Sodoma porque no quiere deber nada a un rey corrupto. Sabe que la deuda crea compromiso, y no quiere compromiso con Sodoma, pero acepta el pan y el vino de Melquisedec. Acepta la bendición. Da el diezmo. ¿Por qué? Porque Melquisedec es diferente. Melquisedec está limpio. Este es el juicio moral de Abraham, y Abraham no juzga a la ligera. Conoce a Dios, habla con Dios. Si Melquisedec fuera falso, si fuera idólatra, si fuera corrupto, Abraham lo sabría y lo rechazaría, pero no lo rechaza, lo acepta, y la aceptación es la validación. Ahora, el escenario final. 3 posibilidades principales, todas con base en evidencia textual y tradicional. Escenario A. Melquisedec era un sacerdote cananeo de un culto sincretista que adoraba el Elión, una forma premosaica de monoteísmo. Este culto preservó la tradición pura desde Noé o desde Set. Melquisedec era un humano normal, justo, sabio, un gobernante competente. Encontró a Abraham, reconoció al siervo del mismo Dios, lo bendijo, recibió el diezmo. La falta de genealogía es un vacío literario. Los textos posteriores que elevan a Melquisedec a un estatus sobrenatural son interpretación teológica, no biografía. Él es un tipo literario de Cristo, no una figura híbrida. Pros, explica el encuentro sin violar la biología, mantiene el texto simple, evita la especulación, preserva la ortodoxia. Contras, no explica por qué textos independientes de comunidades diferentes, en siglos diferentes, todos tratan a Melquisedec como algo extraordinario. No explica por qué David lo usa como modelo mesiánico en lugar de Aarón. No explica el lenguaje de Hebreos sobre la eternidad. No explica la ausencia total de sucesor o mención futura. Escenario B. Melquisedec era una figura angelical o celestial que se manifestó en forma humana para bendecir a Abraham. No era humano, era un mensajero divino, como los 3 que visitaron a Abraham en el Génesis 18. Gobernaba Salem en un sentido espiritual, no político. El encuentro fue una teofanía, una aparición divina, no diplomacia. Genealogía ausente porque los ángeles no tienen genealogía. La eternidad en Hebreos es literal porque Él es eterno. Pros, explica la falta de origen y fin. Explica la autoridad innata.
Explica por qué Qumran lo trata como Elohim. Explica la reverencia persistente. Contras. El texto no indica una manifestación angelical. No hay gloria, no hay miedo, no hay reacción de Abraham que sugiera lo sobrenatural. Melquisedec trae comida, recibe diezmos, actúa como un humano. Y si es un ángel, ¿por qué necesita ser rey? Los ángeles no gobiernan ciudades, entregan mensajes, no establecen dinastías. Escenario C. Melquisedec era un Nefilim de linaje híbrido que eligió servir a Dios en lugar de rebelarse. Era hijo o descendiente de la unión entre seres celestiales y humanos, lo que explicaría la longevidad, la autoridad innata y la ausencia de genealogía humana normal. Gobernaba Jerusalén como el último remanente de la era prediluviana o postdiluviana inmediata, preservando el conocimiento y un sacerdocio puro. Reconoció a Abraham como el portador de la promesa divina y lo bendijo, pasando el testigo simbólicamente. Después de eso, su linaje terminó, o fue removido, o murió sin sucesor, cerrando el orden premosaico de sacerdocio. Pros. Explica la ausencia de genealogía sin reducirla a un vacío literario. Explica la autoridad que Abraham reconoce inmediatamente. Explica por qué su orden está separada del orden levítico. No es un orden humano. Explica los textos de Qumran y las tradiciones que lo tratan como celestial, sin hacerlo totalmente ángel. Explica por qué no tiene sucesor. Los linajes Nefilim fueron siendo eliminados por Dios a medida que Israel se establecía. Explica Jerusalén como un lugar ya sagrado antes de Israel, porque fue establecido por alguien con conocimiento prediluviano de geografía sagrada. Contras. Exige aceptar que los Nefilim no eran todos malos. Exige aceptar que Dios usó un linaje híbrido para un propósito santo. Exige aceptar que la pureza genealógica humana no es un criterio absoluto de santidad. Exige aceptar que hay categorías entre lo humano y lo angelical que el texto no define claramente. Exige una lectura menos literal de las prohibiciones sobre la mezcla. Y exige humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas. ¿Cuál es el más probable? Depende de lo que aceptes como posible. Si comienzas con la premisa de que la hibridación celestial humana es imposible o fue totalmente exterminada en el diluvio, el escenario C está fuera. Si comienzas con la premisa de que los ángeles no gobiernan ciudades, el escenario B está fuera. Si aceptas que los vacíos textuales son solo vacíos, el escenario A funciona. Pero si te tomas el texto en serio, si te tomas las tradiciones antiguas en serio, si permites que el misterio sea misterio sin forzar una resolución prematura, los tres escenarios permanecen abiertos. Lo que se mantiene en pie, independiente del escenario, es lo siguiente. Melquisedec era diferente. Tenía una autoridad que no venía de un código humano. Sirvió a Dios antes de que existiera la ley. Bendijo a Abraham, y Abraham lo aceptó. Fue usado como modelo de sacerdocio eterno. Gobierna la ciudad que se convertirá en el centro espiritual de Israel, y desaparece sin sucesor, dejando un agujero que es llenado 1000 años después por David, 1500 años después por Jesús, y 2000 años después por nosotros, aún intentando entender. Implicación práctica. Si Dios usó a Melquisedec, puede usar a cualquiera. La nacionalidad no importa, el linaje no importa. Lo que importa es el alineamiento con la justicia y la verdad. Melquisedec era rey de la justicia y rey de la paz, no por herencia, por elección. Y este es un modelo mejor que el modelo levítico, donde el sacerdocio es automático. El modelo de Melquisedec exige carácter, exige reconocimiento divino, exige que seas quien dices ser, no que heredes un título. Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, porque Jesús no heredó el sacerdocio. No es de Leví, es de Judá, es rey sacerdote, como Melquisedec, y su orden no depende de un templo, de un sacrificio animal, de un mediador humano, depende de una vida indestructible. Hebreos usa esa frase, vida indestructible. No vida eterna en el sentido de no muerte, sino vida que no puede ser destruida. Un poder de vida que viene de dentro, no de fuera. Melquisedec tenía eso, y por eso es el tipo. ¿Pero tipo de qué? ¿De Cristo? ¿O de una categoría mayor? ¿La categoría de los justos que atraviesan las eras sin necesitar un sistema? Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Elías fue llevado en un torbellino. Melquisedec desaparece del texto. Ninguno de ellos muere normalmente. Ninguno de ellos tiene sucesor. Son únicos. Y señalan hacia algo más allá de la mortalidad normal. Algo que era posible antes de la caída. Algo que será restaurado. Última pieza. Pan y vino. Jesús usó pan y vino en la última cena. No un cordero. Pan y vino.
los mismos elementos que trajo Melquisedec. Y Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, nueva alianza. No basada en la muerte de animales, basada en la vida donada. Melquisedec trajo vida, el pan sustenta, el vino alegra, él no trajo muerte, trajo celebración. Y esto prefigura el Evangelio. El Evangelio no es sobre la muerte, es sobre la vida. La muerte de Cristo es el medio, no el fin. El fin es la resurrección, la vida indestructible, el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué vio Abraham aquel día? Vio a un rey sacerdote que operaba bajo un principio diferente, un principio preley, un principio que sería recuperado después de la ley. Y lo reconoció, pagó el diezmo, se sometió. No por miedo, no por diplomacia, por reconocimiento de la verdad. Melquisedec era real, y Abraham lo sabía. La evidencia externa es débil. No hay registro arqueológico de Melquisedec. No hay inscripciones, no hay artefactos, no hay ADN. Jerusalén tiene una ocupación antigua, pero no tiene nombres. La cerámica no lleva genealogía. Así que dependes del texto, y el texto da migajas. Pero migajas que generaron bibliotecas de interpretación. Eso significa algo. Si las migajas fueran irrelevantes, la tradición las habría olvidado, pero no lo hizo. Cada generación volvió, cada generación intentó entender, y cada generación añadió una capa. Qumran añadió al Melquisedec celestial, Filón añadió el Logos, Orígenes combatió la herejía, Hebreos construyó la teología, el Midrash lo identificó con Sem, el Targum expandió la narrativa. Esto es evidencia de que el vacío dejado por el texto era intencional, era una invitación a la exploración, y la exploración continúa. Estás viendo esto porque quieres respuestas, lo entiendo, pero el misterio de Melquisedec no es sobre la respuesta final, es sobre preguntas mejores. ¿Quién tiene autoridad espiritual? ¿De dónde viene? ¿Cómo se reconoce? Abraham la reconoció. No pidió credenciales, no pidió pruebas, vio y supo. Eso es discernimiento, eso es un don. Y eso se pierde cuando sustituyes el reconocimiento por el reglamento. El sistema levítico era reglamento. El orden de Melquisedec es reconocimiento. El mundo moderno opera con reglamentos, ordenación, denominación, institución. Tienes autoridad si tienes un papel, si tienes un diploma, si tienes un voto. Esto es necesario para el orden, pero no es suficiente para la verdad, porque la verdad no viene del sistema. La verdad viene de Dios, y Dios puede levantar un sacerdote donde quiera, incluso fuera del sistema, incluso antes del sistema, incluso después de que el sistema falle. Melquisedec es la prueba de ello. Existió fuera de Israel, antes de Israel, y aún así era legítimo, más que legítimo. Era el modelo. Esto debe sacudirte, porque significa que Dios es más grande que tus cajas, más grande que tus definiciones, y puede trabajar a través de quien elija, independientemente de que tú lo apruebes. Ahora, si Melquisedec era humano, híbrido o ángel, ¿cambia eso algo? Cambia cómo lees Hebreos, cambia cómo entiendes el sacerdocio, cambia cómo ves los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Pero no cambia la lección central. La justicia puede existir fuera del sistema. La santidad puede existir antes de la ley. Y Dios reconoce eso. Si quieres explorar más sobre figuras que no encajan, sobre textos que dejan vacíos intencionales, sobre arqueología que complica la narrativa simple, suscríbete y activa la campanita, porque vamos a fondo. No vendemos teorías, presentamos evidencia, tradición, interpretación rival y dejamos que tú decidas. Pero no lo hacemos sin contexto. Armamos el caso. Tú juzgas. 3 cosas has aprendido hoy. Primero, Melquisedec era sacerdote y rey antes de la ley, sin genealogía, sin origen registrado, y eso no es un accidente textual. Es una característica intencional que señala una categoría de autoridad que no depende de un linaje humano. Segundo, las tradiciones judías y cristianas antiguas trataron a Melquisedec como celestial, angelical, híbrido, justo prediluviano, logos, tipo de Cristo. Esa variación no es confusión, es el intento honesto de explicar el vacío que el texto creó. Tercero, Abraham reconoció la autoridad en Melquisedec y se sometió a ella, pagando el diezmo, aceptando la bendición, validando un sacerdocio que no tenía precedente y que no tendría sucesor hasta Cristo. Esto nos deja con la pregunta mayor: ¿cuántos Melquisedec existieron que no fueron registrados? ¿Cuántos justos operaron fuera del sistema, antes del sistema, en paralelo al sistema, y fueron borrados porque no encajaban? El texto bíblico es selectivo, registra lo que sirve al propósito narrativo, pero el propósito narrativo no es la totalidad de la historia. La historia es más grande,
Y si hay un Melquisedec registrado, puede haber 10 no registrados, puede haber 100. El Génesis 6 dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después del diluvio. Así que el linaje continuó. Y si continuó, algunos pueden haber elegido bien, pueden haber servido a Dios, pueden haber gobernado con justicia. Melquisedec puede ser el ejemplo, no la excepción. Esto asusta porque desconstruye la pureza, porque exige que aceptes que la santidad no depende del ADN, no depende de la tribu, no depende de que seas un humano puro, depende del alineamiento con Dios. Y eso abre una puerta peligrosa, porque significa que puedes estar equivocado sobre quién es santo, puedes estar equivocado sobre a quién usa Dios, puedes estar equivocado sobre quién tiene autoridad. Melquisedec fuerza esa cuestión, y por eso permanece, por eso incomoda, por eso cada generación vuelve a él, porque rompe la caja, y a Dios le gusta romper cajas. Última línea. Si la justicia puede existir en un rey sin genealogía, en un sacerdote sin tribu, en un híbrido que elige a Dios, entonces nada es imposible. Y el próximo misterio que vamos a investigar demostrará que lo imposible es el estándar, no la excepción.